La Operación Orión marcó a la Comuna 13 para toda la vida, porque nos marcó a nosotras como personas y marcó a nuestra tierra, a nuestro territorio. En aquella época la tierra se mojaba con sangre, corrían ríos de sangre donde llevaba el dolor de muchas personas. A las personas que tenemos familiares desaparecidos, nos quedó un sinsabor en nuestras almas y en nuestros corazones. A mí particularmente me marcó para toda la vida. Y lo más duro es que es dolor con rabia de saber que eso fue hecho por el Estado. Eso es algo que desilusiona, decepciona y produce tanta ira porque el Estado es el que tiene que proteger a la población civil. Y no fue así. Fue él el que ordenó esas balas y que esas personas fueran desaparecidas. A mí como madre me marcó. Pero tenemos que seguir caminando porque no nos podemos tirar al dolor. Porque entonces, ¿quién va a hacer justicia? Hay que hacer memoria, hay que salir de ese fango, aunque ese dolor jamás se irá. Margarita Restrepo, integrante del grupo de mujeres Caminando por la Verdad, 2017. Hoy nos devolvemos al 16 y 17 de octubre del 2002. Hoy nos devolvemos a la Operación Orión. Devolvámonos. Bueno, para este capítulo queremos empezar hablando un poco de lo que antecedió a la Operación Orión, lo que venía pasando antes del 16 y 17 de octubre del 2002. Luego daremos un contexto y ahí sí entraremos a hablar de lo que pasó después de esa intervención estatal. Es muy importante que nos devolvamos y analicemos lo que acontece hoy, los efectos que tuvo y tiene esa operación, específicamente en la Comuna 13 que se encuentra en plena ciudad de Medellín. Medellín siempre ha padecido el rigor de una violencia desgarradora que ha cobrado la vida de miles de personas y pues esto gracias a la presencia del narcotráfico, ¿no? De la guerrilla, los paramilitares y bueno, distintas bandas criminales. Y se podría decir que el fortalecimiento de estos grupos armados se ha dado en parte por la débil presencia estatal, la desigualdad y la exclusión social a la que han sido sometidos grandes sectores sociales que habitan la ciudad de Medellín, como es la Comuna 13. La Comuna 13 se ubica al occidente de la ciudad de Medellín y está compuesta por 36 barrios, los cuales en su mayoría son habitados por familias y comunidades pertenecientes a los estratos 1 y 2. Esta comuna en especial surge en 1970, cuando por primera vez llegan a este territorio familias víctimas de desplazamiento forzado y familias provenientes del campo. Hay que reconocer, así como lo decía Lorena, que aun cuando exista una débil presencia estatal, cuando las personas tengan problemas asociados a falta de garantías, ausencia de recursos, la población de la Comuna 13, con el paso del tiempo, en definitiva ha hecho uso de su capacidad de autogestión para, yo diría, como ponerle frente o para mitigar todas aquellas situaciones conflictivas que acontecen en el territorio. Por eso, ahora es un territorio que se caracteriza por tener un gran número de organizaciones comunitarias autogestionadas que, con el paso del tiempo, reitero, generan nuevas dinámicas, nuevos procesos que destacan hoy en un plano nacional, especialmente por generar una capacidad de transformación y de movilización social. Sí, en la caracterización que haces de la Comuna 13 hay algo muy importante que hay que hablar y es que la Comuna 13 es un territorio en disputa por ser estratégico para grupos armados y organizaciones criminales. ¿Por qué? Por su conexión con el occidente del departamento de Antioquia. Esto ha convertido a la Comuna 13 en un corredor para el tráfico de armas y de estupefacientes. Y ese es el motivo por el cual, a pesar de todas las intervenciones que se han hecho en la zona, sigue estando inmersa en el conflicto, precisamente por los importantes corredores estratégicos que hay dentro de esas zonas semiurbanas del Valle de Aburrá y por otras subregiones de Antioquia. Entonces, teniendo eso en cuenta, empecemos por decir que en Medellín había milicias de las FARC-EP, del ELN y del CAP, que son los comandos armados del pueblo, que empezaron a ser desplazadas por el bloque paramilitar Cacique Nutibara a cargo de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y en medio de esa disputa entre milicias, entre bandas criminales, entre paramilitares y hasta de la misma fuerza pública por el territorio, inicia la Operación Orión el 16 y el 17 de octubre del 2002. Y se podría decir que no fue un hecho aislado, más bien fue el punto de llegada de una cantidad de sucesos anteriores que fueron violentos y que empiezan a relucir desde 1999, pero digamos que hay un estallido en el año 2002, antes del 16 de octubre. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que si nos ponemos a ver, casi que cada mes antes del 16 de octubre tenían a la comuna estallada. Dentro de las alrededor 20 operaciones que hubo antes de esta,
estuvo la Operación Otoño, que se llevó a cabo el 24 de febrero, luego viene la Contrafuego, que fue el 29 de febrero, luego la Mariscal, que fue el 21 de mayo, luego la Potestad, que fue en junio 15, y por último está la Antorcha, que fue realizada el 20 de agosto de ese mismo año, y esto sin nombrar las demás. Ahí hay que decir dos cosas. La primera es que la comuna de Medellín, la comuna 13, era la única comuna que no tenía presencia ni del Estado ni del paramilitarismo. Por el contrario, era una comuna que estaba totalmente copada por milicias guerrilleras, tanto de las FARC como del ELN. Por otro lado, y así como lo mencionaba Lorena, esta no fue la única operación que se ordenó ese año con el propósito de recuperar la comuna. Hay que decir también que Álvaro Uribe Vélez, quien recién estaba llegado a la presidencia y en el marco del desarrollo de su estrategia política y militar de la seguridad democrática, ordenó aproximadamente 10 operaciones que anteceden a la Operación Orión, junto a la ministra de Defensa, Marta Lucía, quien ahora es la vicepresidenta de la República. Entonces, el 16 de octubre del 2002, todo el país se enteró de la existencia de la Comuna 13, pues los medios de comunicación estaban anunciando el inicio de la Operación Orión, la intervención más grande y devastadora llevada a cabo en un centro urbano en toda la historia del país. Cerca de 2.000 uniformados y funcionarios judiciales del Ejército Nacional, el extinto DAS, la policía, el CTI, las Fuerzas Especiales Antiterroristas se tomaron la Comuna 13 con armas, con helicópteros, con tanquetas, y esta operación fue comandada por el general Mario Montoya, quien lideró la Cuarta Brigada del Ejército, acompañado por Leonardo Gallego Castrillón, general de la Policía Metropolitana de Medellín. La Operación Orión se extendería a lo largo del mes de noviembre y diciembre del año 2002. De hecho, según las declaraciones del exparamilitar Don Berna, el operativo militar estuvo al mando del bloque Cacique Notivara. Algo que se nos queda explicar es que este bloque hace parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que es un grupo paramilitar. El caso es que bajo la orden de Daniel Mejía Ángel, alias Danielito, y Elkin de Jesús Loaiza Aguirre, alias El Negro Elkin, esta operación se da con el fin de eliminar la presencia de las milicias urbanas y de consolidar el dominio de dicho bloque dentro de la Comuna 13. Durante los meses anteriores a esta Operación Orión, los paramilitares se dedicaron a extraer información de los habitantes del sector mediante prácticas de verdad muy violentas. Según el relato del desmovilizado Jorge Enrique Aguilar, alias Aguilar, sometían a la población a choques eléctricos, los metían en canecas de agua e intentaban ahogarlos con bolsas plásticas. Cacique Notivara y su inteligencia logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjuntaron, oigan bien, se le adjuntaron a las fuerzas militares. Además, alias Don Berna indica que incluso al bloque Cacique Notivara le fue asignada una unidad antisecuestro del Gaula para que asistiera precisamente a sus hombres en los esfuerzos conjuntos durante la Operación Orión. En su relato también indica que la coordinación con los militares y los policías para desalojar la zona de las milicias insurgentes estuvo bajo la responsabilidad de un hombre conocido con el alias de King Kong. Ahora, para entender un poco cómo llegaron a la comuna estos grupos armados, pues la entrada de los grupos de paramilitares y de la fuerza pública se da por 3 zonas fundamentales. Una es por el centro, que era un lugar de control fundamental de los paramilitares. La otra entrada se da por el filo, o sea, por la parte de arriba de la montaña. Y por último, la entrada de la fuerza pública se presenta por las vías de San Javier, que es como una zona urbana de la Comuna 13. En alianza, pues, entre paramilitares y militares, se realizó una operación tenaza, que llaman ellos, donde los militares ingresaban a la zona por la urbanidad y los paracos por la ruralidad, lo que después les permitió a estos pues hasta establecer rutas de narcotráfico y para encontrar lugares para desaparecer cuerpos. 2 de estos lugares son conocidos ahora como La Escombrera y La Arenera. La Escombrera, por ejemplo, que es probablemente la fosa común más grande de América Latina, que está ubicado en medio de 2 montañas en la zona de San Javier, y pues ese lugar se utilizaba para desechar escombros de construcción, lo que hace cada vez más difícil la búsqueda de las y los desaparecidos. Más o menos 300 cuerpos que hay sepultados en las escombreras del sector de Terrígenos, que hasta el día de hoy no ha sido posible sus exhumaciones por negligencia del propio Estado colombiano. Durante la operación fue muy evidente la complicidad entre las fuerzas militares del Estado y los paracos,
Por supuesto que esto nunca fue aceptado por el gobierno, pero en múltiples ocasiones este hecho fue denunciado por la misma población y por las organizaciones sociales y derechos humanos de la ciudad. Sin embargo, pues por supuesto que las denuncias fueron descalificadas y desvirtuadas por el Estado y hasta por algunos medios de comunicación que mostraban la Operación Orión como un laboratorio de paz súper exitoso que llevaría la tranquilidad a cada esquina de la comuna. Ha servido para que se recupere la paz en esta comuna y así tenemos que recuperar la paz en toda Colombia. De hecho, hay versiones de varios paramilitares, versiones que con el tiempo rindieron los desmovilizados en el marco de justicia y paz, y cuando hablo de justicia y paz hago referencia al proceso de desmovilización de los paramilitares, especialmente los de las Autodefensas Unidas de Colombia, donde se afirma que en el marco de la Operación Orión hubo coordinación entre el paramilitarismo, es decir, entre el bloque cacique Nutibara y el Ejército Nacional. Además, hay un hecho que es irrefutable y es una fotografía que toma Jesús Abad Colorado, en donde se ve que un encapuchado, que además estaba vestido de camuflado, le señala a los militares hacia dónde dirigirse. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, esta intervención, es decir, la Operación Orión, dejó más de 600 víctimas directas entre retenidos, entre desplazados, heridos, muertos y desaparecidos. De estas 600 víctimas en total, hubo 105 personas desaparecidas forzosamente, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 17 homicidios a mano de los militares y 80 civiles heridos. Esta operación militar, la cual tenía como objetivo principal, y lo hemos dicho, acabar con los últimos grupos guerrilleros en las zonas urbanas del país, sin duda permitió la consolidación y el fortalecimiento de los grupos paramilitares en la Comuna 13, los cuales, de manera posterior a que las milicias de las guerrillas de las FARC-P y del ELN dejaran de hacer presencia en el territorio, se tomaron el lugar e implementaron allí su orden y su ley. La Operación Orión significó sembrar de paramilitarismo a la Comuna 13, a Medellín y al Valle de Aburrá. Sacaron a la guerrilla, sacaron a las milicias e instauraron todo un aparato paramilitar en la zona. Ese aparato paramilitar, y hay que decirlo, no se ha ido, se mantiene allá y ha estado adscrito hoy a la banda La Oficina. Hoy la Comuna 13 es el territorio con más índice de homicidios en el país. Hoy la Comuna 13 es el territorio urbano más militarizado de América Latina. La violencia sigue, sí, se transformó, pero continúa. Incluso desde hace varios meses se registran constantes disparos en la noche provenientes de enfrentamientos entre grupos armados que tienen en estado de alerta a la población. Y además, y algo de lo que casi no se habla, y es que sus habitantes han tenido que seguir cargando con la estigmatización. La Operación Orión fue un acto totalmente desproporcionado que ocasionó una violación masiva de los derechos humanos. Como ya lo dijimos, hubo personas detenidas arbitrariamente, forzadas a desplazarse de allí, amenazadas, torturadas y desaparecidas, entre muchos otros graves crímenes y agresiones. Y lo más frustrante y horrible de todo esto es que, primero, esa intervención militar que supuestamente buscaba control social y territorial solo dejó mucho dolor en la población, porque básicamente la población civil fue la mayor afectada con la intervención. Y segundo, esta y las anteriores intervenciones militares fueron vilmente justificadas por el gobierno y mostradas como acciones legítimas, diciendo que el único propósito era pacificar la comuna y prometer presencia estatal para que todos los problemas de violencia y conflictividad desaparecieran, como si la única forma de hacer presencia fuera militarmente. Sin embargo, lo que vivió y sigue viviendo la población de la comuna es totalmente diferente a esa promesa de pacificar, como muestran las cifras de desplazamiento forzado intraurbano y de homicidios. La realidad es que esta sucesión de grupos armados ha mantenido el control del territorio a punta de sangre y bala, lo que parecía la posibilidad de una paz, entre comillas, impuesta en este sector de la ciudad, era el reflejo del conflicto político, social y armado en Medellín, complejizado además por la presencia histórica de una criminalidad asociada al narcotráfico que hasta el día de hoy se presenta como un fenómeno que ha desbordado y seguirá desbordando la capacidad institucional. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo diría que el gobierno de ese entonces, en cabeza de Álvaro Uribe Vélez y la ministra de Defensa Marta Lucía, por supuesto que no había entendido que la demanda de la sociedad, la demanda de los pobladores de la Comuna 13, era una presencia estatal
que se visibilizara en educación, en inversión en vías, en inversión en salud, que protegieran a las personas de las bandas criminales, más no que entraran a matar a todo el mundo con la excusa de recuperar el territorio y de sacar las milicias de la guerrilla de ahí. Ya son 15 años que mi hija va a cumplir de desaparecida y esta es la hora que el Estado no nos ha dado respuesta de nada. No hemos tenido siquiera la cara del señor Alba Uribe para pedirle perdón a la Comuna 13. Hablar de los impactos de la Operación Orión puede resultar una tarea complicada. Diría yo que hasta el día de hoy, así como es común en nuestro país, siguen existiendo muchos interrogantes respecto de los hechos uno a uno que acontecieron esos días en la comuna. Siguen incertidumbres respecto a la definición de quiénes fueron los responsables, de quiénes dieron las órdenes. Y diría yo que a grandes rasgos continúan existiendo impactos a raíz de esta operación que fue ejecutada por el gobierno en plena ciudad de Medellín. Hay muchas cosas que podríamos analizar, es más, que se han analizado constantemente con el paso del tiempo. La primera de ellas es que para el año 2002, si bien Medellín tenía milicias de los grupos guerrilleros como el ELN y las FARC, también tenía presencia de bandas criminales y presencia de bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, del paramilitarismo, y el Estado era consciente de la presencia de las bandas criminales y de los paracos. Sin embargo, resulta curioso, pero además muy diciente, diría yo, que el Estado jamás desarrolló acciones ni siquiera parecidas en los mismos territorios en contra del paramilitarismo, pero sí concentró todo su accionar a partir de más de 10 y 15 operaciones en atacar a las guerrillas de las FARC y al ELN. Muy curioso que aún en la conciencia del paramilitarismo en el territorio, la fuerza pública jamás hiciera nada en contra de ellos. Sí, de hecho, muchos podrían decir que el gobierno actuó bien interviniendo el territorio porque precisamente combatir a los actores armados paralelos al Estado es una de las luchas, de las competencias y de las funciones del gobierno. No obstante, lo que resulta problemático en toda esta operación son las pruebas irrefutables de que el Estado colombiano no actuó solo, sino por el contrario lo hizo codo a codo con un cuerpo paramilitar, como el bloque Cacique Notivara, que se podría decir hacía todo el trabajo sucio. Los habitantes de la comuna fueron testigos del inicio de una política de seguridad que, pese a que se llamó democrática, permitió la consolidación de un modelo de represión, de control político y social por parte de la fuerza pública y de las estructuras paramilitares. A mí me parece muy prudente que hablemos de lo que tenemos hoy, de esos actores que se hicieron parte de esta operación y hoy incluso tienen cargos mayores, pero también hablemos de las víctimas, de los procesos que han ido llevando en busca de la verdad que hoy se desconoce. Exacto, y es que desde la voz de las víctimas, 18 años después de que tuvo lugar la operación, no hay verdad, no hay justicia, no hay reparación, mucho menos garantías de no repetición. Y es que, si bien hay que decir que con el paso del tiempo, es decir, 18 años, la comuna ha tenido desarrollo, existen grandes críticas respecto a cuál era el desarrollo que necesitaba la Comuna 13 después de la intervención Orión. Realmente es cuestionable cómo la instalación de escaleras eléctricas y el implantamiento de un montón de planes de desarrollo del turismo coparon esta comuna que reiterativamente lo que había demandado era el desarrollo de la verdad. Diría yo que hablar de la Operación Orión sin duda nos remite a hablar de un fenómeno que no es tan fenómeno en nuestro contexto colombiano, debo decir, como lo son las desapariciones forzadas. Durante ese año, es decir, durante el 2002, se referenciaron 83 posibles casos de desapariciones forzadas y un año después, es decir, a lo largo del 2003, después de la Operación Orión y con el control del paramilitarismo en las comunas, se investigan 43 casos adicionales de posibles escenarios de desapariciones forzadas. En palabras coloquiales, lo que dice la gente de las cuales sus familias no volvieron a saber es que no conocen bajo qué circunstancias desaparecieron, ignoran si aún siguen vivos y en caso de tener la confirmación de que no siguen vivos, muchas de esas familias desconocen el paradero de los restos humanos, es decir, de sus cuerpos. Lastimosamente, estos fenómenos, entre comillas, de desaparición forzada, no solo son comunes en la Comuna 13, diría yo,
y esto me lo referencia la JEP, es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz, y es que existen registros a lo largo de todo el territorio nacional entre 1998 y 2016 de 436 posibles escenarios de desapariciones forzadas en Colombia. Después de la Operación Orión empieza a perderse gente, ni un muerto, porque ni un muerto, sino a perderse, eso fue en octubre, a perderse todo, hombres, mujeres, señoras, señores. Yo oía comentarios, ay, sellaron a Julano, así como los de los colectivos, los sacaban de los colectivos, a los choferes. Y eso llegaba a una casa, pues eso y me tocó verlo a mí, que en una casa llegó y eran como las 12 de la noche, eran tocando quisque el ejército. Y entonces nosotros nos asomamos y cuando venía como 5 soldados y venía otro, o sea 6, otro venía vestido de soldado pero tapado. Entonces ya nosotros éramos aquí pues viendo. Cuando entonces ya el niño mío me dijo, mami, ese que está tapado es el que estaba aventando a todos los milicios. Y otra vaina y es que aquellos que copaban el poder para la época, que si bien hay que mencionar que siguen copando los más altos puestos de poder al día de hoy, como la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, parecen haber salido bien librados de cualquier hecho relacionado con la Operación Orión. Es más, ni Ramírez, ni Mario Montoya, que en ese entonces era el general, que también está siendo investigado por los hechos de falsos positivos, ni el mismísimo Álvaro Uribe Vélez, quien recientemente ha recuperado, entre comillas, su libertad, ha respondido por algún hecho específico en el marco de esta operación. De hecho, alias Don Berna, quien se desmovilizó en el falso proceso de paz del gobierno colombiano con el grupo paramilitar de las AUC, fue extraditado por el gobierno colombiano en el 2008 y su condena se supone que terminará en el año 2040. Él ha rendido versiones de hechos de narcotráfico, de hechos de paramilitarismo y de criminalidad, pero para la fecha, y desde los postulados de varios jueces, sus revelaciones se han quedado cortas, entendiendo la magnitud y el poderío de este hombre en el país. Sin embargo, sus pronunciamientos han permitido enlodar a personajes insignes como el entonces comandante de la policía Leonardo Gallego y el general del ejército Mario Montoya de la época. Perdón, yo me salgo un poco del tema de los actores hoy, pero me parece muy importante un hecho que va totalmente en contra de las víctimas, y es que 18 años después la fuerza pública recicla este nombre de Operación Orión y hoy es una estrategia transnacional contra las redes de narcotráfico en la que participan 26 países. Según la Armada Nacional, Orión significa constelaciones y como las constelaciones se utilizan para navegar, entonces solo es un mero simbolismo histórico y ellos lo que dicen es que han utilizado ese nombre por muchos años y en sus operaciones más trascendentales. Ahora bien, reutilizar este nombre para una estrategia transnacional en contra de un enemigo, digamos el narcotráfico, es un acto de invisibilización de lo que pasó en la Comuna 13, que sigue impune, que sigue sin saberse la verdad, que dejó muchísimo dolor y muchísima desesperanza. Entonces, uno se pregunta, ¿cuáles son las implicaciones de reutilizar este nombre? Y precisamente es tapar el hecho trágico e invalidar todo el proceso de memoria que se hace hoy desde el territorio. De hecho, ustedes buscan hoy Operación Orión y sale de primeras una noticia que dice se incautaron 130 toneladas de cocaína. Esto lleva a cabo toda una amnesia colectiva y afecta totalmente el proceso de memoria que por años han llevado las víctimas. Pero hay algo que decir y es que a pesar del dolor, hoy también se sigue resistiendo. La población de la Comuna 13 sigue luchando para que se conozca la verdad, para que hechos como estos no se vuelvan a repetir y para que la Comuna 13 de Medellín sea un laboratorio de paz donde la memoria siga vigente. De hecho, a mí me gustaría mencionar una experiencia bastante importante, la cual ha sido liderada por un grupo de mujeres que tiene por nombre Mujeres Caminando por la Verdad. Este grupo de mujeres, el cual es conformado por mujeres que vivieron directamente los efectos de este conflicto, y sufrieron la pérdida de sus familiares y de sus seres queridos, ha trabajado durante más de 13 años por encontrar la verdad acerca de sus familiares desaparecidos forzadamente. Gracias a una inalcanzable lucha,
en el año 2015 consiguieron que se abrieran las excavaciones de este sector que les contábamos, que se llama La Escombrera, en el cual depositaban los cuerpos y se juntaban con escombros. Estas mujeres fueron ganadoras también del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia en el año 2015 y diría yo que son una organización que busca la dignificación de las víctimas y el reconocimiento del derecho a la verdad, del derecho a la justicia, del derecho a la reparación integral y sin duda a la no repetición. En el año 2001, por ejemplo, este grupo se manifestó por primera vez en un evento convocado en el Liceo de las Independencias, es un lugar en la Comuna 13, donde asistieron diversas embajadas, donde asistió la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia de las Naciones Unidas, y en ese lugar exigieron la no militarización del territorio, algo muy complicado para lo que hoy sigue siendo la Comuna 13. Luego de este encuentro, realizaron un plantón en la Plaza de la Alpujarra, al frente del Centro Administrativo de Medellín, donde nadie las escuchó. Un año después, en el marco de las 12 operaciones militares llevadas a cabo en la comuna, salieron con pañuelos blancos a protestar de manera pacífica frente a las balas que la fuerza pública disparaba hacia sus casas. Desde este momento, iniciaron una labor de desarrollar encuentros de apoyo psicosocial para todas aquellas personas que habían sido víctimas. Esto en compañía de algunas organizaciones sociales, algunos profesionales voluntarios, los cuales igualmente denunciaron los múltiples crímenes cometidos contra la población de la Comuna 13 a través de actos simbólicos de memoria, actos simbólicos como plantones, vigilias, entre otros. Volviendo un poco al tema del reciclaje del nombre de la Operación Orión que nos mencionaba Alejandra, puede ser que en la actualidad no sean los mismos rostros de ese entonces, pero la mentalidad sigue siendo la misma que sigue justificando públicamente la idea de eliminar al otro porque piensa diferente. Además, los nuevos protagonistas, entre comillas, tampoco son tan nuevos. Ya el presidente no es Álvaro Uribe, pero es Iván Duque. Ya el alcalde de Medellín no es Luis Pérez, pero este man ahora es el gobernador de Antioquia. Ya Marta Lucía Ramírez no es la ministra de Defensa, pero es nada más y nada menos que la vicepresidenta de la República. Y puede que ya no esté el general Mario Montoya, que ahora se sometió ante la Justicia Especial para la Paz, pero la justificación pública de este tipo de operativos sigue siendo la misma. Es la misma mierda, pero con diferente olor. Sí, y esto realmente nos invita a devolvernos y darnos cuenta que no podemos seguir permitiendo que se repita la historia y que sigamos engrandeciendo a los mismos actores que deberían estar esclareciendo toda la verdad. Por otra parte, también es importante que señalemos que el día 17 y 18 de julio del 2019, la JEP cita una audiencia pública en Medellín con el fin de obtener la información para establecer la viabilidad de proteger la Escombrera y la Arenera, que como ya lo hemos dicho, son lugares donde se presume que hay cuerpos enterrados de habitantes de la Comuna 13 que fueron reportados como desaparecidos. La JEP ordenó buscar cuerpos de desaparecidos en 2 nuevas zonas de la Comuna 13 de Medellín. La decisión es de la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad que ordenó proteger y diseñar en un lapso de 30 días un plan de búsqueda en estos terrenos. A través de una medida cautelar dictada el 11 de agosto de este año, los magistrados prohibieron cualquier tipo de intervención en estos predios y ordenaron a la alcaldía de Medellín acordonarlos y conservarlos para que no sean alterados. Además, durante la audiencia se revela que la alcaldía de Medellín había buscado mantener bajo reserva un informe que en el 2010 contrató la Universidad de Antioquia y que contiene entrevistas hechas por la institución a víctimas y victimarios de los casos de desaparición forzada. Y se preguntarán, ¿cómo así? Pues resulta que existe un documento de la Universidad de Antioquia que se titula Investigación preliminar de desplazamiento forzado en la Comuna 13 de Medellín. Este documento había sido engavetado y sigue engavetado, y el objetivo era recolectar toda la información biológica, social de los desaparecidos para precisamente hacer la identificación forense y caracterizar el conflicto y los métodos de desaparición. Ese documento pasó por el programa de atención a víctimas que tenía la alcaldía de Medellín junto con la fiscalía y se archivó. Y en todo el marco de la JEP, el magistrado Gustavo Salazar le ordena a la alcaldía de Medellín entregar el informe completo, pero esto claramente no ha pasado, porque como lo dijo Lorena,
Hoy el gobernador de Antioquia es Luis Pérez, que en ese tiempo era alcalde de Medellín. Obviamente esto no le conviene al gobernador. Y quién sabe hasta cuándo siga engavetado. A mí me gustaría agregar algo ahí, y es que ese informe que habla Alejandra detalla datos sobre los sitios donde están enterrados clandestinamente los cuerpos. Habla sobre las casas de tortura. Lo que hace es reafirmar así la hipótesis de que la desaparición de habitantes de la Comuna 13 fue una política promovida por grupos paramilitares en compañía de agentes del Estado. En esto coinciden las declaraciones de María Victoria Fallón, por ejemplo, que es una abogada del Grupo Interdisciplinario de los Derechos Humanos, y algunos apartes del informe de la Universidad de Antioquia divulgados por la revista Semana. Esas declaraciones y formas de proceder de la alcaldía de Medellín diría yo que son una muestra de negligencia con las víctimas, de no interés por su reparación. Todo este tipo de acciones lo que hacen es impedir que surja la verdad sobre este violento episodio de la historia, no solo de Medellín, de la historia del país. Esto lo que hace es evadir la responsabilidad de los crímenes cometidos, evadir la responsabilidad de aportar al esclarecimiento y a la reparación de quienes han sufrido, de quienes son las víctimas. Lo que hace es infundar una incertidumbre, una constante realidad de las crueldades del conflicto armado de este país. Diría yo que si bien estos hechos no se han vinculado oficialmente al caso 003 de la JEP, que es el caso de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combates por agentes del Estado, las alianzas y la convivencia entre grupos paramilitares y agentes del Estado, así como todos los mecanismos y caminos mediante los cuales operaban, lo que dan cuenta es de una estrategia que pretendía mostrar resultados sobre la recuperación de un territorio, pero que al mismo tiempo condujo a exterminar a punta de bala a los grupos de milicias guerrilleras, pero al mismo tiempo a sus supuestos colaboradores, es decir, a los pobladores de la comuna. En últimas, pues queda esperar que la JEP, en el cumplimiento de sus funciones y el compromiso que tiene con las víctimas, pues alcance un poco de justicia y también de consuelo y reparación para quienes siguen llorando y buscando a sus seres queridos. Ojalá que esa verdad que empieza a vislumbrar no termine ocultada, como lo que pasó con el informe de la Universidad de Antioquia. Parte de los acuerdos derivados de la audiencia de julio tiene que ver con nuevas delimitaciones y excavaciones en los lugares señalados, pero pues mientras se da ese proceso las zonas están vulnerables ante la manipulación, como ha sucedido durante tantos años. Sí, yo sí quiero hacer énfasis en algo y es que tal como lo señala el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, las respuestas siguen siendo insuficientes o nulas. La Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Personería de Medellín y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas después de un año no han suministrado la información en los plazos establecidos por la JEP, faltando a los derechos de las víctimas y al pleno desarrollo de la justicia transicional. Total, y es que prueba de lo que tú acabas de decir, Alejandra, es que en pleno 2008 Montoya deja la comandancia de las fuerzas militares después de que se le acusó de crear falsos positivos así como los jóvenes asesinados en Soacha, en Medellín, en tantos lugares de este país. 10 años después, a Montoya también se le acusa por ser uno de los verdugos que ordenó la Operación Orión. En pleno 2018, Montoya firmó el acta de sometimiento ante la JEP, lo cual implicó, entre comillas, y esperamos que cumpla, su compromiso de colaborar con las investigaciones sobre los falsos positivos, aunque esto la verdad no significa la aceptación de responsabilidades penales, hay que decir. Pero el 30 de noviembre de 2020, 37 víctimas y varios abogados representantes de estas víctimas le solicitaron por medio de una carta a la JEP que Montoya saliera de la justicia transicional porque, según las víctimas, Montoya no está diciendo la verdad. Entonces lo que hace Montoya en realidad es ejercer su derecho de guardar silencio. Sin embargo, dijo que no hubo instrucciones sobre la realización de ejecuciones extrajudiciales, es decir, falsos positivos, bajo su mandato. Los y las firmantes de esta carta que recibe la JEP dicen que es necesario que Montoya aporte la totalidad de los hechos que conoce
y no se ampare en el derecho de guardar silencio, porque pues si bien este derecho está amparado constitucionalmente, en el marco de lo que es la JEP, es decir, en el marco de la justicia transicional, se interpreta de un modo bastante diferente. Y ahí le agrego algo, un dato pequeño, y es que es importante recordar que al interior de la JEP hay una ruta para aquellas personas que no reconozcan los hechos de los que son acusados y pueden estar enfrentándose a condenas de hasta 20 años de prisión si son vencidos en el Tribunal para la Paz. Y ya finalizando este capítulo sobre la Operación Orión, podríamos decir que el proceso de Montoya en la JEP es muy relevante, entre otras razones, porque es uno de los 20 generales que la Corte Penal Internacional tiene en la mira, porque es el general de más alto rango que ha sometido a la JEP y porque es el que más condecoraciones ha recibido en nuestro país. Y en ese sentido, la Corte Penal Internacional sería la última esperanza de verdad y justicia que guardan las víctimas del ex general frente a los diferentes crímenes que pues siguen sin resolverse. A mí me gustaría concluir diciendo que este ejercicio puntual de devolvernos a la Operación Orión en el 2002 nos ha permitido tener conciencia de varias cosas. En un primer momento darnos cuenta de que todas aquellas personas que dieron las órdenes y que ocupaban los cargos más altos y ostentosos de la época siguen más vigentes que nunca. Lo decía Lorena, ya el presidente no es Álvaro Uribe Vélez, pero pues es Iván Duque. La ministra de Defensa ya no es Marta Lucía, sino ahora Marta Lucía es la vicepresidenta. Eso por un lado. Por otro lado, este apartado final, estos pequeños últimos minutos, nos radican a realmente analizar la posición, el papel y la importancia que hoy tiene la justicia transicional y la JEP en ejercicio. Y bueno, una vez más, gracias a todas y todos nuestros oyentes, gracias por seguir interesados en nuestro trabajo y espero que puedan acompañarnos en nuestra tercera entrega. Los y las invitamos a que nos escuchen en las plataformas de YouTube y Spotify y que nos sigan en nuestro Instagram como @devuélvase. A todos y a todas, muchísimas gracias.